Damos inicio a la cuenta pública participativa de la Dirección de Presupuestos y saludamos especialmente a nuestra dueña de casa, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña. A los diputados Boris Barrera, Alexis Sepúlveda, a la subsecretaria de Hacienda Heidi Werner, a la subsecretaria general de la Presidencia Macarena Lobos, a la subsecretaria de Evaluación Social Paula Poblete y a los representantes de las organizaciones civiles que están aquí presentes con nosotros y a quienes nos acompañan de manera virtual y presencial. También les recordamos que está disponible para la ciudadanía el correo cuentapública@dipres.gov.cl para que nos envíen preguntas y también está habilitado el chat para quienes nos siguen por la transmisión en streaming para que nos dejen todas sus preguntas, las cuales responderemos de manera formal y publicaremos en la página web el 9 de junio. A continuación los invito a ver un video sobre qué es la DIPRES y lo que hace. La Dirección de Presupuestos, que depende del Ministerio de Hacienda, es el organismo técnico encargado de proponer una asignación eficiente de los recursos del Estado. Para ello, orienta y regula el proceso de formulación del presupuesto de la Nación y supervisa la correcta ejecución del gasto público. Además, a través de la gestión de los activos y pasivos financieros del sector público, optimiza la capacidad de movilización de recursos para el logro de los objetivos de la acción gubernamental y promueve la eficiencia en el uso de los recursos públicos a través de los instrumentos de control de gestión pública, junto con evaluar y monitorear los programas públicos. A lo anterior, se suma que elabora y divulga a la ciudadanía estudios y estadísticas oficiales de finanzas públicas y cuantifica los impactos financieros de los proyectos de ley que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso por medio de los informes financieros. La DIPRES tiene una dotación efectiva de 411 funcionarios, compuesta por 186 mujeres y 225 hombres. Su estructura está compuesta por dos subdirecciones, la Subdirección de Presupuestos y la Subdirección de Racionalización y Función Pública, dos departamentos, el Departamento de Evaluación, Transparencia y Productividad Fiscal y el de Tecnologías de la Información, más la División de Finanzas Públicas, el Subdepartamento de Gestión y Desarrollos de las Personas y la Unidad de Administración y Finanzas. Si quieres estar informado de las actividades y publicaciones que realiza la Dirección de Presupuestos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestro sitio web. Ahora dejo con ustedes a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien nos dará cuenta de la gestión 2022 y también nos va a contar sobre los principales desafíos para este año. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Tuvimos un cambio de fecha porque originalmente era la semana pasada, pero mal resfrío, ya voy a cambiarlo para esta semana. Los ejes o la gestión 2022 la queríamos resumir por medio de tres grandes ejes de gestión que nos acompañaron y modelaron la gestión que tuvimos durante el año pasado. Voy a ir repasando cada uno de estos. Primero, el primer eje es una política fiscal transparente, sostenible y al servicio del país. Luego, una agenda de mejor gasto público
y una tercera patita de modernización del Estado y sector público. Y comenzando con este primer eje, dentro de los primeros 90 días de cada nueva administración, el presidente de la República tiene que publicar un decreto de política fiscal. Y ese es un trabajo que también, ese decreto y las metas que están asociadas en ese decreto son parte del trabajo de la Dirección de Presupuesto en conjunto con el Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué es importante para nosotros empezar la gestión pública con este decreto? Porque finalmente es la hoja de ruta que tenemos para ir fijando nuestros niveles de gasto año a año, el nivel de deuda también que acompaña esos niveles de gasto y de alguna manera estructura la conversación presupuestaria del periodo de gobierno. Además, en esta ocasión incluimos dentro de este decreto de política fiscal una novedad que es incluir un ancla de la deuda bruta que fija un nivel prudente de esta deuda durante el periodo de gobierno con mira a la estabilización de la deuda pública. Además, también parte relevante de nuestra gestión durante el año 2022 tiene que ver justamente con seguir este decreto de política fiscal y además también de la gestión propia del presupuesto. Por eso tenemos durante el año 2022, y estos números también ya son conocidos, fue un año fiscalmente bastante exitoso, así lo calificamos desde el Ministerio de Hacienda, y trabajamos en una consolidación fiscal que es una de las consolidaciones fiscales post-pandemia más relevantes y más impresionantes a nivel comparado mundial. O sea, la única consolidación fiscal post-pandemia que es tan o fue tan significativa como esta fue la del país de Noruega. Nosotros terminamos por un primer superávit fiscal de la última década, bien acompañado con los exitosos resultados de la operación Renta del año pasado principalmente, también por el litio, pero el litio todavía pesa muchísimo menos de, por supuesto, lo que pesa la operación Renta. Y también con un balance, no solamente el superávit fue en materia de balance efectivo, sino que también de balance cíclicamente ajustado. Y esta cifra confirma y consolida este proceso de normalización de las finanzas públicas que era tan necesario post-pandemia. También al cierre del año 2022, la deuda bruta del Gobierno Central fue un 38% del PIB, que también está en línea con las metas de estabilización que nos habíamos puesto a principio de año. En materia de ejecución presupuestaria también, observamos que tuvimos un 107% de ejecución del presupuesto, donde se combinan dos efectos. El primero es la ejecución del gasto corriente, que fue de un 11,9% superior a la ley de presupuesto. Esto se explica no únicamente, pero de manera principal, por la pensión garantizada universal, que fue legislada después del presupuesto, o sea, fue legislada en el mes de enero cuando ya la ley de presupuesto estaba vigente, y si bien tuvimos un comienzo más bien lento en materia de inversión pública, esto fue mejorando durante el año, llegando a cifras superiores de los 2 últimos años, pero todavía con un desafío importante para igualar las metas prepandemia. Si bien estas son tasas de ejecución las que observamos acá en el gráfico, en materia, si uno ve el número total, o sea, la inversión pública total absoluta, en materia en total de recursos invertidos fue la más alta en los últimos 13 años. Y les decía que fue un desafío la inversión pública porque efectivamente durante los 2 años que transcurrió la pandemia fuimos viendo y se fue acumulando un sinfín de problemas, entre ellos los precios de los materiales, y ahí con la Subsecretaría de Evaluación Social también trabajamos con varias soluciones de la mano para poder acelerar la inversión pública. Los problemas que fuimos viendo durante el año a nivel de los ministerios, pero también de los municipios, los gobiernos regionales, fueron problemas de precios, de falta de garantías por parte de los bancos, falta de liquidez por parte de las empresas constructoras, abandono de obras y procesos internos y normativa legal que dificultaban la ejecución. Y durante el año pasado, entonces, son el resumen de las soluciones que fuimos dándole en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social
al resto de la administración pública para poder acelerar esos procesos. Esos procesos siguen y sigue una agenda de trabajo relevante en materia de inversión pública durante los próximos, para lo que queda de este año. Además también de la ejecución 2022 queríamos destacar que dentro del marco presupuestario también y con la flexibilidad que nos entregaba el Fondo de Emergencia transitorio, también pudimos poner la política fiscal al servicio de las necesidades del país, principalmente con el Plan Chile Apoya, que contempló un apoyo especial llamado Canasta Protegida Familiar para los precios de los alimentos, también con el apoyo que se hizo a través del MEPCO y los precios de la benzina, un bono extraordinario de apoyo durante el invierno y otras medidas que finalmente, junto con la inversión pública, pudieron poner a la política fiscal alineada con las necesidades que experimentó el país el año pasado. También, y dentro de nuestro eje de política fiscal transparente, tuvimos una serie de estudios ligados a las finanzas públicas que fueron tan publicados y están disponibles dentro de nuestra página web. Presupuestos con perspectiva de género, que es nuestra primera palabra a la formulación presupuestaria con esta perspectiva. También revisamos la experiencia internacional de reglas fiscales de deuda asociada, en esta misma línea de ligar nuestra trayectoria de política fiscal también con metas de deudas asociadas. Además también trabajamos en cómo y revisamos cómo la meta fiscal se haya cumplido, una revisión histórica al respecto, junto a otro tipo de notas de investigación que están disponibles en la página web. Dentro del ámbito más bien legislativo también, uno de los proyectos donde, si bien los proyectos de ley en general de la administración pública participamos en ellos, sobre todo los que tienen impacto fiscal, hay uno en particular que durante el año 2022 trabajamos, que tiene que ver con la modificación a la ley de responsabilidad fiscal. Estas modificaciones fueron ingresadas por la administración anterior. Nosotros consideramos varias de las indicaciones ya ingresadas, pero además también complementamos estas con un paquete de indicaciones que esperamos que también puedan ver la luz pronto durante el próximo semestre de este año. Entre las novedades que tiene este proyecto de ley, se establece la ancla dual del nivel de deuda de mediano plazo, que eso también ya estaba dentro del proyecto de ley. También introducimos mecanismos de cláusulas de escape. Se crea el Fondo para Desastres Naturales, el FODEM, para poder financiar gastos debido a desastres naturales con cláusulas especiales para volver a la trayectoria fiscal si se gatillan esas cláusulas de escape. También se amplía la labor del Consejo Fiscal Autónomo, que también quiero saludar acá a los miembros del CFA que están acá presentes. Y creamos un IFE automático para de alguna manera de aprender de la experiencia que tuvo el Estado durante los años de la pandemia, tener un mecanismo que sea más bien más rápido para ir en apoyo de los hogares con un buen timing. Además también, y ya más bien en la agenda de gasto público, durante el año 2021 quería mostrar este gráfico porque es el gráfico en que nos sitúa en qué lugar estamos en materia de transparencia. Esta es una encuesta, el Open Budget de la International Budget Partnership, donde nos muestra que Chile, si bien ha tenido un descenso en el ranking de transparencia, el año 2021 se dio una pequeña alza en su posición relativa, pero todavía, y con alguna brecha pequeña, pero una brecha en materia del puntaje para poder llegar a una transparencia suficiente del gasto fiscal. Este es un gráfico que en el fondo nos motiva y nos invita a seguir mejorando en materia de transparencia. Si uno hace un close-up de estos resultados, lo que uno observa es que si bien Chile cada día tiene mayor disponibilidad de datos en materia de transparencia, de sus ingresos, de sus gastos, incluso de las modificaciones presupuestarias que se van haciendo durante el año, todavía esta no está accesible para un público más general.
Y ahí el mayor desafío en materia de transparencia es justamente poder hacer de la transparencia fiscal, una herramienta también para la sociedad civil. Eso lo quería presentar para darle como un marco a los ejercicios y al trabajo que estamos haciendo en materia de mejor gasto público, para poder ir teniendo mayor flujo o mayor permeabilidad con la sociedad civil al respecto, y que se vayan entendiendo las decisiones presupuestarias que se hacen sobre algunos programas o recursos durante el año. También en la agenda de mejor gasto público, una patita importante es seguir consolidando el sistema de monitoreo y evaluación integrado al ciclo presupuestario, y esta es una de las críticas que uno escucha en la opinión pública más generales, que claro, uno evalúa programas y hay programas mal evaluados y eso sigue teniendo recursos asignados. Eso en realidad el Estado ha hecho varios esfuerzos desde hace varias administraciones también para ir consolidando una mayor vinculación entre la propia evaluación y los recursos que se asignan año a año. Acá una de las herramientas claves para, por ejemplo, la evaluación ex ante. Acá en los gráficos se muestran las evaluaciones ex ante y cómo finalmente después tuvieron o no tuvieron, o se acogieron o no los recursos asociados a esta evaluación. Eso también es un ejercicio que seguimos perfeccionando, que seguimos ligando los calendarios de la evaluación con las de la asignación de recursos luego en la formulación presupuestaria. El año pasado hubo una rebaja importante de recursos a programas que estaban mal evaluados o no tenían un claro marco teórico o población beneficiaria, y la rebaja fue en la mayoría de casos entre un 0 y un 20%. Acá la idea no es como ir celebrándonos cada vez que vamos como rebajando el presupuesto de los programas, sino más bien ir haciendo el link más fuerte entre evaluación y asignación presupuestaria, pero también hay que reconocer que muchas veces lo que los programas justamente necesitan es mejorar su marco teórico o mejorar, porque la necesidad sigue existiendo. Entonces, esto es una manera de ir, de alguna manera, dando como rendición de cuentas sobre las asignaciones presupuestarias de los programas mal evaluados, pero no hay que confundirlo con ir rebajando continuamente los programas, porque ahí hay una necesidad también de ir mejorando. El año pasado trabajamos en 18 evaluaciones ex post, 7 evaluaciones de programas gubernamentales, 5 evaluaciones focalizadas de ámbito, 5 evaluaciones de impacto y una evaluación sectorial sobre apresto laboral femenino. También en materia de gasto público, en la ley de presupuesto del año 2023 tuvimos innovaciones dentro de la discusión presupuestaria. Primero, la nueva partida de gobiernos regionales, pero más allá también de la partida, lo relevante en esa ocasión también, que bueno, lo trabajamos con el gobernador Jorge Frías, que está acá presente, era poder darle mayor flexibilidad a la gestión de recursos, simplificación de las glosas asociadas a la regulación de esos recursos, y también que los gobiernos regionales pueden ser propias unidades ejecutorias y no necesariamente tienen que estar ejecutando a través de terceros. Además, también incluimos asignaciones según resultados, convenios para la productividad regional, tramitación de rezagos, o sea, a ciertas instituciones que tienen stock de trámites acumulados, se plantearon estrategias específicas para que ellos pudieran optar por recursos que permitan agilizar ciertos trámites, y también se consideró un plan extraordinario de normalización en el sistema de salud. Además, también un ejercicio que presentamos al Congreso, no nos fue tan bien como esperábamos, hay que decirlo, pero planteamos una racionalización de glosas de presupuesto. La ley de presupuesto tiene aproximadamente 700 páginas de glosas presupuestarias que son indicaciones específicas para las asignaciones. Muchas de ellas están repetidas en otros cuerpos normativos y muchas veces también burocratizan ciertos procesos. Aún así, y también demandan una cantidad de información que ya está pedida en otros cuerpos normativos muy importantes. Hicimos una reducción del 28%, pero el Congreso no nos dejó avanzar mucho más y finalmente la racionalización efectiva fue un 4%. Igual lo vamos a seguir intentando.
Y además también rescatar el protocolo de acuerdo, donde comprometimos en el contexto de la aprobación de la ley de presupuesto un protocolo de acuerdo con alrededor de 37 compromisos con el Congreso, con la Comisión Mixta de Presupuestos en particular. Además también seguimos en el ejercicio de la mirada programática y juntarlas con la asignación presupuestaria. Y un ejercicio relevante que seguimos haciendo es actualizar los instrumentos de planificación estratégica con las prioridades de los ministerios, y luego de estas definiciones ministeriales estratégicas puedan bajar a objetivos estratégicos que finalmente son los que acompañan el presupuesto, es decir, que el presupuesto sea un reflejo de una planificación estratégica detrás, y no necesariamente como una planificación que no responde a una mirada más de mediano plazo del ministerio detrás, de cada uno de los ministerios. Además también, como agenda de mejor gasto, el año pasado conformamos el Consejo de la Sociedad Civil, que también acá veo miembros de este consejo, del COSOC, integrado por 11 consejeros y consejeras, representantes de entidades sin fines de lucro vinculadas a investigación y estudio en políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas, modernización del Estado. El Observatorio de Política Fiscal tiene el presidente, y Libertad y Desarrollo la vicepresidencia del COSOC. Además también en materia de publicaciones seguimos ampliando la información del informe trimestral de recursos humanos del sector público. Seguimos también publicando los 236 informes financieros asociados a proyectos de ley, una también ejercicio y es parte del instructivo presidencial de tramitación legislativa, es que todos los proyectos de ley, incluso todas las indicaciones, llevan informe financiero asociado, incluso si no hay gasto asociado. Y esto es porque incluso cuando no hay gasto asociado, es importante saber que no hay gasto asociado, como en el ejercicio de la tramitación legislativa. Y eso también están todos publicados en la página web. Y además también se mantuvo el desafío y el trabajo en el seguimiento de los pasivos contingentes, integrando desafíos institucionales asociados a ello en materia fiscal. En materia interna también, de lo que estamos haciendo desde la DIPRE en materia de gestión financiera del Estado, se potenció el SICFE con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los hechos económicos generados por las instituciones de gobierno central. Estamos también trabajando permanentemente en una optimización del trabajo de caja y el pago de facturas. Esperamos tener mayores novedades también durante el año 2023. Y trabajamos una cooperación técnica con el FMI para proponer soluciones que mejoren la calidad de oportunidad de la información del Tesoro Público. Acá el trabajo manual y de planilla de Excel que se hace es bastante todavía. Entonces ahí hay un desafío importante porque, por ejemplo, nosotros días seguimos teniendo la ejecución presupuestaria como aproximadamente un mes después del mes, y con estos avances esperamos que la ejecución presupuestaria sea reportes al menos semanales. Y además trabajamos la agenda de modernización del Estado en el contexto del Comité de Modernización del Estado. Hoy día está al cierre de los comentarios, pero durante el año pasado estuvimos trabajando en esta agenda. Además también iniciamos el nuevo programa Marco en colaboración con las SECPRES y la Subdere, que tiene estos 4 hitos más novedosos. Primero, los cambios de pasar de indicadores de eficiencia energética a un sistema de gestión asociado a un Estado más verde. También en materia de transformación digital para poder que los servicios públicos lleguen a tiempo a la implementación de la Ley de Transformación Digital. Fortalecimos nuestro PMG de género y también hicimos un cambio para instalar un sistema de gestión de calidad de servicio y experiencia usuaria. Y en materia de modernización del Estado del sector público también, nosotros desde la Dirección de Presupuestos prestamos apoyo y coordinamos en la mesa del sector público con las contrapartes de los gremios ahí relevadas. Durante el año 2022 estuvimos trabajando en las mesas transversales de cuidado infantil, seguridad funcionaria y salud mental, además de las sectoriales de salud, educación y temáticas municipales. Se llegó a un acuerdo con los gremios de la mesa del sector público, luego trabajamos
en la tramitación del Congreso, en el Congreso del reajuste. Y como materia de esa conversación, también durante todo el año 2023 estamos trabajando en mesas transversales para la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público, el teletrabajo, los incentivos al retiro, equidad de género y trabajo decente. Eso fue la gestión de manera resumida del año 2022 y ahora estos mismos ejes que les presenté durante el año 2022 queremos proyectarlos para el próximo año, o sea, cómo vamos a estar avanzando en nuestra política fiscal, cómo queremos avanzar en agenda de mejor gasto público. Y un tercer punto, de modernización del Estado y empleo público. Primero, en materia de política fiscal, hoy día una de las patitas más importantes que tenemos de desafío es justamente la integración de una regla simple con respecto a los ingresos del litio. Ahí, en línea con las recomendaciones que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo, propusimos en el último informe de finanzas públicas una metodología que esperamos que sea parte ya íntegra de la metodología de balance para la ley de presupuesto del próximo año. Además también, y en materia más bien legislativa, se iniciará vamos a seguir trabajando en materia de descentralización fiscal. El año pasado ya fue un primer paso la ley de presupuesto, pero hoy día varias de las modernizaciones ahí son parte del proyecto de ley de financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal regional que ingresó al Congreso la semana pasada. Ahí se estructura bajo 3 ejes, nuevas competencias en materia de ingresos, de gastos, pero también de rendición de cuentas. Para nosotros como Ministerio de Hacienda, este es un proyecto importante que marca también un paso en materia de modernización del Estado, pero también esperamos que sea un aspecto clave para la productividad y el crecimiento económico y la mayor innovación en las regiones. Además, también estamos trabajando en un sistema de evaluación ex ante y monitoreo simplificado para los gobiernos regionales. Además, y este trabajo también lo estamos llevando a cabo con la Subsecretaría de Evaluación Social, para de alguna manera también tener capacidades instaladas en las regiones y también nombrar la cooperación técnica que estamos llevando a cabo con la CAF. ¿Qué esperamos también seguir trabajando en materia de mejor gasto público? Estos son los 6 objetivos que la Comisión Mejor Gasto, a través del informe del año 2020, en enero del 2021, entregó 35 recomendaciones. Esta fue una comisión que tuvo carácter transversal. De estas 35 recomendaciones, ordenadas en 6 objetivos distintos, nosotros acá llevamos el estado de avance, qué cosas están cumplidas, cuáles están avanzando y las que todavía están pendientes. En nuestro afán es seguir teniendo esto como hoja de ruta para avanzar. Esperamos también luego hacer un seminario de actualización, invitar también a las personas que fueron parte de esa comisión para de alguna manera hacer una rendición de cuentas de qué se ha avanzado y cuáles son las principales líneas de trabajo asociadas a seguir avanzando en esa agenda. Parte de esa agenda y que tiene como bastante protagonismo en las recomendaciones, la incidencia en el sistema de monitoreo y evaluación en el ciclo presupuestario. Acá les presentamos las evaluaciones comprometidas. Esto también fue parte de la ley del acuerdo de la ley de presupuesto en materia del EPG y EFA. Como ven, hay varias con una mirada en especial en materias productivas y de agricultura y economía, que también fueron de las conversaciones que más saltaron en el Congreso. También ya hace aproximadamente un mes presentamos el plan de transparencia también a nuestro Consejo de la Sociedad Civil, el que tiene como materia titular la consolidación de los mecanismos de evaluación y monitoreo del gasto público, la transparencia presupuestaria y la participación ciudadana, la vinculación del presupuesto con objetivos ciudadanos. Esto fue algo que también empezó, que hay algo de esto en la Ley de Presupuesto 2023, ligamos programas públicos, o sea, asignaciones presupuestarias con programas con algún objetivo en especial, como por ejemplo el plan contra el crimen organizado, el plan de emergencia habitacional. Todavía nos falta y este año también vamos a seguir trabajando con este objetivo.
Y además también ir consolidando nuestra relación con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, con el cual tenemos un trabajo constante, pero también nos interesa en particular, y estamos trabajando en racionalización del gasto en bienes de consumo y adquisición de activos no financieros, y también en el monitoreo y seguimiento en remuneración en materia de horas extras. Una parte importante también de la Agenda Mejor Gasto y en línea con las recomendaciones es trabajar esto en colaboración con el Congreso, porque finalmente también nosotros podemos proponer acá desde la Dirección de Presupuestos, pero sí tenemos que convencer al Congreso año a año también de esta distribución de recursos. Por eso también hemos iniciado un trabajo conjunto entre el Congreso y la Dirección de Presupuestos, no solamente con la Comisión Mixta, sino que con la Oficina de Presupuestos del Senado, que también por ahí vi a las personas de la oficina, de manera de establecer instancias formales para canalizar oportunamente los resultados del sistema de monitoreo y evaluación programática. O sea, yo quiero que el Congreso conozca más las evaluaciones que se hacen y para que después también se entiendan mejores algunas decisiones en materia de gastos que hacemos. Y que se pueda apoyar la discusión del presupuesto fiscal del año 2024. Estos son algunos de las temáticas que tenemos como propuesta para poder trabajar con el Congreso durante los próximos meses. Y además también, y ya estamos trabajando en esta agenda para poder tener mejor trazabilidad en materia de género y cambio climático. Esto ya también está siendo parte de nuestra formulación presupuestaria del 2024. En materia de cambio climático, por la Ley de Marco de Cambio Climático, esto se tiene que presentar frente al Congreso y esta va a ser nuestra primera como presentación oficial. Y en materia de género esperamos hacerlo ya al presupuesto 2025, pero hay que hacer todo un desarrollo previo para poder tener las capacidades para llegar a hacerlo el 2025. Y por último, como desafíos para este año, tenemos la implementación de la modalidad de teletrabajo en el Estado, que fue parte también de la ley de reajuste, que para distintos servicios está en distintos tipos de desarrollo, y la idea es poder hacer esto de manera ordenada y correcta para poder sentar bases adecuadas para su evaluación posterior. Después, seguir avanzando en la agenda de trabajo con temas transversales de la mesa del sector público, y en particular nos interesa con el Ministerio de Hacienda acordar bases para la agenda de modernización del empleo público, y eso poder materializarlo en una agenda de trabajo durante este año, en conjunto también en conversación con la mesa y la NEF. Y la implementación de la Agenda de Modernización del Estado, que también tenemos varias iniciativas comprometidas ahí, pero todavía como estamos integrando los comentarios del Consejo Asesor, esperamos ya tener como un lanzamiento de eso luego, pero no me quería adelantar todavía en esa agenda, la estamos trabajando. Eso son nuestros desafíos para el próximo año, así que en un año más vamos a invitar de nuevo para contarles cuánto avanzamos en esto y cuáles ya van a ser los desafíos para los últimos años de la administración. Eso, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y quisiera hacer una mención especial a quienes están hoy, al gobernador regional de Magallanes y la Antártica chilena, Jorge Flies, y a la diputada Gael Yomans, que se sumó a nuestra cuenta pública, y a todos a quienes nos acompañaron hoy presencialmente y de manera remota. Muchas gracias, muy buenas tardes, y los invito a un café para esta fría tarde. Gracias. Thank you.